Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien y con muchas ganas de descubrir cosas nuevas, porque hoy, amigos, nos vamos a sumergir en un tema que, créanme, da para un análisis profundo y detallado. Ya saben que en este canal nos encanta desentrañar los misterios del mundo de las telenovelas turcas, sus dramas, sus secretos, y hoy, vamos a centrarnos en una noticia que ha estado resonando en el mundo del entretenimiento y que, como era de esperarse, ha generado una gran cantidad de especulaciones. Realmente Demet Özdemir, la querida Demet, sufrió por la decisión de Can Yaman de emprender su camino en Italia. Y no solo eso, sino que supuestamente la verdad ha sido revelada, aunque como siempre, con la cautela que se requiere al tratar con rumores y conjeturas del mundo del espectáculo. Prepárense porque este chisme, este análisis, este drama, viene con muchísimas capas, y con una mirada exhaustiva a cada detalle. Antes de que nos adentremos en este laberinto de emociones y especulaciones, quiero recordarles, para aquellos que son nuevos por aquí, que si disfrutan del contenido que creamos, les invito cordialmente a suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Es una forma completamente gratuita de apoyarnos y nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido sobre el fascinante mundo de las telenovelas turcas. Así que ya saben, suscríbanse, activen la campanita y únanse a esta gran familia de amantes del drama turco. Bien, ahora sí a lo que vinimos. Demet Özdemir y Can Yaman. Dos nombres que en su momento eran sinónimo de éxito, de química arrolladora, de pasión desbordante en la pantalla, por supuesto. Protagonizaron juntos la exitosa serie Erkencikus Pájaro Soñador, una serie que no solo conquistó a Turquía, sino que también ganó una legión de seguidores en todo el mundo, y su relación, tanto dentro como fuera de la pantalla, generó muchísima expectación. Tenían una química que honestamente traspasaba la pantalla, que parecía tangible, palpable. Todos queríamos que fueran pareja en la vida real. Veíamos sus miradas cómplices, sus gestos llenos de cariño, sus sonrisas genuinas, y todos, absolutamente todos, creíamos en el amor que transmitían, en la magia que desprendían juntos. Pero como suele suceder en estos cuentos de hadas modernos, donde la fama y los reflectores son tan intensos, las cosas no siempre son lo que parecen. Y en este caso, la relación entre Demet y Can, que parecía tan perfecta, tan idealizada, tuvo sus altibajos. Rumores sobre supuestas peleas, declaraciones contradictorias en entrevistas, indirectas en redes sociales, y finalmente, una separación, al menos públicamente. Una separación que para muchos fue sorpresiva y dolorosa. Pero, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Qué fue lo que realmente pasó? ¿Y cómo encaja la decisión de Can Yaman de mudarse a Italia en toda esta compleja historia? La partida de Can Yaman a Italia fue, sin lugar a dudas, un punto de inflexión, un momento crucial en la narrativa de esta historia. Después del éxito arrollador, casi abrumador, de Erkencikus, Can decidió probar suerte en el extranjero, específicamente en Italia, donde ya tenía una base de fans muy fuerte gracias al doblaje de la serie y a la creciente popularidad del drama turco en general. La decisión de Can de dejar Turquía, de alejarse de su país natal y enfocarse en su carrera internacional, generó un revuelo considerable, tanto en los medios como en el corazón de sus seguidores. Fue una sorpresa para muchos, y las especulaciones sobre las razones detrás de esta decisión no se hicieron esperar. Estaba cansado de la fama turca, de la constante atención mediática, de la presión de mantener una imagen perfecta. Quería nuevos retos, explorar nuevos horizontes profesionales, asumir roles más desafiantes. O quizás había algo más, algo que no se había hecho público, algo que influía en su decisión de tomar distancia. Y es precisamente aquí, en este punto, donde entran en juego los persistentes rumores sobre la supuesta infelicidad de Demet Özdemir. Según algunas fuentes, la decisión de Can de emprender su camino en Italia habría sido un duro golpe, una decepción para Demet. Se dice que la actriz, que había desarrollado una fuerte conexión con Can, no solo en el set de grabación, sino también fuera de él, se sintió profundamente afectada, triste y desilusionada por esta separación. No solo por la distancia física que se interpondría entre ellos, sino también por lo que esta decisión significaba para su relación, para el futuro de ambos y quizás para el futuro de un amor que muchos esperaban que trascendiera la pantalla. Las especulaciones, como es habitual en estos casos, se basan en una variedad de fuentes y en el análisis minucioso de diversos detalles, pistas, que la opinión pública, los fans y los medios de comunicación se encargan de amplificar y de interpretar.
Por ejemplo, el lenguaje corporal de Demet en ciertas entrevistas, sus declaraciones sobre la soledad, sobre la dificultad de encontrar el equilibrio entre la vida personal y profesional, y por supuesto, la ausencia de interacciones públicas significativas entre ambos después de la partida de Khan a Italia. Todo esto alimentó la idea, la hipótesis, de que Demet no había superado la partida de Khan, de que en cierto modo, se sentía infeliz, frustrada, y que esta situación, de alguna manera, había afectado su vida personal y profesional. Es muy importante recordar, antes de profundizar en este análisis, que todo esto son rumores, especulaciones, conjeturas que surgen a partir de diferentes interpretaciones, y que en última instancia, solo los involucrados directamente Demet y Khan conocen la verdad absoluta. No podemos afirmar categóricamente que Demet fue infeliz, pero es innegable que la partida de Khan a Italia marcó un antes y un después en la vida de ambos actores. La distancia, los nuevos proyectos, las diferentes direcciones que tomaron sus carreras, la presión mediática, los nuevos romances, todo esto contribuyó a que sus caminos se separaran y a que al menos públicamente tomaran rumbos distintos. Pero, ¿qué hay de la famosa verdad revelada? ¿De qué se trata exactamente? A lo largo del tiempo, después del impacto inicial de la separación y de la partida de Khan, han surgido diferentes teorías, análisis y conjeturas que intentan explicar lo que realmente sucedió entre Demet y Khan, qué causó el distanciamiento, qué papel jugó la presión mediática, y qué impacto tuvo en sus respectivas vidas. Algunas de estas teorías se basan en supuestas filtraciones de información de personas cercanas a ellos, de miembros del equipo de producción, de amigos, o de personas del círculo íntimo de ambos actores, en el análisis exhaustivo de sus publicaciones en redes sociales, de las fotografías que compartían, de las indirectas que se enviaban, y en entrevistas y declaraciones que han hecho, tanto de manera directa como de manera sutil, velada. Una de las teorías más extendidas, que ha circulado con fuerza en los medios y entre los fans, es que la relación entre Demet y Khan era más complicada de lo que parecía a simple vista, y que la presión mediática fue un factor crucial en su separación. Según esta versión, la intensa presión de los medios de comunicación, la constante atención del público, las expectativas generadas por el éxito de Erkéntzicus, el ritmo frenético de trabajo que obligaba a los actores a pasar largas horas juntos en el set de grabación, y quizás, las diferentes personalidades de ambos actores, el choque de egos, la dificultad de mantener una relación bajo el escrutinio público constante, habrían generado tensiones y conflictos que a la larga desgastaron la relación. La partida de Khan a Italia habría sido, en cierto modo, una consecuencia de estos problemas, una forma de alejarse de la situación, de buscar un respiro, de encontrar un espacio para respirar, y de buscar nuevos horizontes profesionales, lejos de la intensidad del éxito y del ojo público. Otra teoría un poco menos romántica, pero también muy extendida, sugiere que la relación entre Demet y Khan nunca fue tan seria, tan profunda, como se especulaba y se romantizaba. Según esta versión, la química innegable que veíamos en pantalla era, en gran medida, el resultado de una excelente actuación, de una conexión profesional muy fuerte y de la manipulación, consciente o inconsciente, de los medios de comunicación, que como es habitual, tienden a exagerar, a romantizar y a crear narrativas que cautiven al público. La partida de Khan a Italia, por lo tanto, no habría sido un golpe tan duro para Demet, ya que la relación, en realidad, no era tan profunda, tan intensa, como se creía, y el dolor de la separación no habría sido tan profundo, ni tan duradero. Además de estas dos teorías principales, también existen análisis más detallados sobre el impacto de la partida de Khan en la carrera de Demet. Se dice, y con cierta lógica, que la actriz, al quedarse en Turquía, tuvo que enfrentar la competencia de otros actores y actrices, y que le costó un poco más consolidar su éxito y mantener el nivel de popularidad que había alcanzado con Erkéntzicus. Algunos incluso sugieren que la sombra de Khan llaman, la comparación constante, la expectativa de que Demet repitiera el éxito de la serie, todavía la perseguía, y que esto, de alguna manera, afectó su imagen pública, sus oportunidades laborales y su capacidad para destacar en nuevos proyectos. Sin embargo, es imprescindible destacar que todas estas son especulaciones, interpretaciones, y que no existe una prueba definitiva, una evidencia concreta, que demuestre que Demet Özdemir fue infeliz por la partida de Can Yaman. Lo que sí es cierto y es innegable es que ambos actores han seguido adelante con sus vidas y sus carreras, que han logrado éxitos individuales, y que han demostrado su talento y su profesionalismo. Demet Özdemir, por ejemplo, ha participado en otras series exitosas, como Doğu Unep Kaderindir, Mi Hogar, Mi Destino, y Erkéntzicus, y ha demostrado su talento y su capacidad para conectar con el público, para interpretar personajes complejos y para transmitir emociones auténticas.
Y por supuesto, como bien mencionabas, recientemente se casó para luego divorciarse, en otra vuelta de tuerca de los guiones de telenovela que a veces parecen ser sus propias vidas, con las complejidades, los giros inesperados y los dramas que esto conlleva. Demostrando una vez más que es una mujer fuerte, resiliente y que está en constante crecimiento personal y profesional. Can Yaman, por su parte, ha tenido una exitosa carrera en Italia, protagonizando series como Viola come il mare, Viola como el mar, y Sandokan, y ha conquistado al público italiano con su carisma, su talento actoral, su físico impactante y su dominio de la lengua italiana. Ha demostrado una vez más que es un actor con proyección internacional, que puede adaptarse a diferentes culturas, a diferentes estilos de actuación y que está dispuesto a asumir nuevos retos y a explorar nuevos horizontes profesionales. En definitiva, la historia de Demet Özdemir y Can Yaman es un claro ejemplo de cómo la vida real y la ficción se entrelazan, se confunden y se retroalimentan en el fascinante mundo de las telenovelas. Un romance que cautivó a millones de personas en todo el mundo, y cuya historia, después de la separación, continúa siendo objeto de especulación, de análisis, de debate y de reinterpretaciones. ¿Fue Demet infeliz por la partida de Can? Quizás nunca lo sepamos con certeza. Lo que sí sabemos con certeza es que ambos han seguido adelante construyendo sus propias historias individuales, y dejando su huella indeleble en el mundo del entretenimiento, cada uno a su manera y con su propio estilo. Y bueno, amigos, hemos llegado al final de este vídeo, a la conclusión de este análisis exhaustivo. Hemos explorado la supuesta infelicidad de Demet Özdemir por la partida de Can Yaman, hemos repasado las diferentes teorías y especulaciones que han circulado en torno a esta separación, y hemos analizado con la mayor objetividad posible las posibles consecuencias de esta situación en sus vidas y en sus carreras. Hemos tratado de desentrañar los misterios, de analizar las pistas, de interpretar las señales, pero siempre con la cautela y el respeto que se merecen los involucrados. Espero de corazón que este análisis les haya gustado, y que hayan disfrutado de este viaje por el apasionante mundo de las telenovelas turcas, por sus dramas, por sus secretos, y por las historias de amor que nos cautivan y nos emocionan. Quiero agradecerles profundamente por haber visto el vídeo hasta el final, por su tiempo, por su atención, y por su apoyo incondicional. Sus comentarios son muy importantes para nosotros, nos nutren, nos inspiran y nos ayudan a mejorar. Así que no duden en dejar sus opiniones, preguntas, reflexiones y sugerencias en la sección de comentarios. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Demet fue infeliz? ¿Qué les parece la historia de Demet y Can? ¿Hay algún detalle que se nos haya escapado? Cuéntenme todo. Sus opiniones son muy valiosas. Y por último, pero no menos importante, si este vídeo les ha gustado, si han disfrutado de este análisis, no olviden darle un buen like, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos ayuda mucho a seguir creando contenido de calidad y a seguir explorando el fascinante mundo de las telenovelas turcas. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto y que la magia de las telenovelas siempre los acompañe. Un abrazo grande a todos.